Comenzamos. Estamos a inicios de diciembre en Barcelona, con un otoño en que la temperatura fluctúa entre los 7 y los 13 grados. Por supuesto, esta temperatura va a seguir descendiendo. Les cuento que, por ejemplo, ahora, mientras conversamos, y aquí vamos hacia 10 y 11 grados, en Múnich, en Alemania, a 1 hora y media en avión desde acá, la temperatura ya está en 0 grados. ¿Y por qué menciono Múnich? Porque el próximo programa no lo haré en Barcelona. Es más, damos por sentado que este sea el último programa de la temporada en Barcelona, porque el siguiente y el programa especial lo haremos en Alemania, si es que las cuestiones de la pandemia lo permiten. De tal modo que, si hoy tengo frío, con 10 a 11 grados, fluctuando en la tarde del otoño, a las 5 y 2 de la tarde de Barcelona, ya imagínense cómo estaré el próximo viernes hablando con ustedes con 0 grados o menos de germánica experiencia otoñal. Todo este programa, por supuesto, y tanta fantasía que se nos ocurre, es producto de un equipo de trabajo denodado, como es el de gestión cultural de Petroperú, que hace posible todas estas incursiones poéticas. Y como bien saben, tal como cada viernes, prestaremos la máxima atención a sus comentarios. Nuestro objetivo es complacerles, llevarles un rato de reflexión y amenidad en torno a la poesía, y por lo tanto nos alegra muchísimo esa retribución que nos brindan, inundándonos de sus comentarios. No obstante, hoy no es una fecha convencional. Ya verán por qué. No obstante, tampoco es convencional el año al cual nos remitimos, porque tenemos que remitirnos al año 2017. Para mí ese año es un año muy significativo, muy señalado, porque es el año en el cual hicimos nuestra mudanza de Lima a Barcelona. Este domingo 5 de diciembre, que además es santo de mi madre, cumplo 4 años en esta ciudad. Así que en el año 2017, cuando se abrieron los sobres del ganador del premio Copé de Poesía, yo ya no vivía en el Perú. Así que las noticias me fueron llegando de forma remota y me fui enterando con el correr de las semanas. En aquel premio Copé, en aquella bienal número 18 de poesía, se tuvo como jurados a las siguientes personalidades de la cultura peruana: Camilo Fernández Cosman, Jorge Valenzuela, Gisela González, Mario Montalbetti y, por supuesto, en representación, Pedro Cateriano. En aquel entonces, cuando se abren los sobres y se dictamina el Copé de Oro, se conoce que el ganador es Marco Antonio Quijano, cuyo libro les pongo en pantalla: Colección privada o los colores ocultos de la turbación. Ya desde la portada que acabo de mostrarles, se anuncia la relación que tiene este poemario, y por la alusión a lo cromático, a esa vinculación con la plástica, y muy especialmente, y muy esencialmente, con la obra de Vincent van Gogh. Pues bien, para poder tener una idea de quién es Marco Antonio Quijano y conocer un poquito no solamente de esa obra, sino en general de lo que él hace, soltamos un video para ustedes que hemos preparado, por supuesto, con mucho cariño y compromiso. Marco Antonio Quijano nació en Lima en 1970. Es comunicador audiovisual de profesión, graduado en el Instituto Peruano de Publicidad. Además, sus intereses también discurren hacia el rubro deportivo, en torno a lo cual fundó una empresa hace unos 25 años. Por otro lado, la publicación de su poesía se remonta a menos de una década atrás, con la salida de su libro Poemas Fantasma. Además de tener un par de poemarios inéditos, ganó el premio Copé de Oro en 2017 con su libro
colección privada o los colores ocultos de la turbación. Querida audiencia, ustedes recordarán que durante varias semanas yo he mencionado en las entrevistas que hemos tenido con quienes han ganado el premio Copé de Poesía, que no es raro encontrar las menciones a Vincent Van Gogh en la obra poética de escritores peruanos. Es más, quizá uno de los poemas más solventes y más legendarios dedicado a Vincent Van Gogh sea obra de un poeta a quien todos queremos, que es Jorge Eduardo Eyelson. Eyelson tiene un poema llamado Vincent, del libro Celebración, que es un libro que se publicó hace ya bastante a cargo de Jaime Campodónico, editor, en una edición blanca, cuadrangular, de un poemario cuyo título es Celebración. Pues bien, yo quiero compartirles primero Vincent, el poema de Eyelson, para entrar en materia. Lo único que sabemos de Vincent es que nunca dormía, ni comía, ni bebía, ni amaba, y que su vida era un misterio. Sabemos que tenía ojos y botines enormes, el estómago vacío y el corazón en el suelo, que se pasaba las noches mirando y mirando una estrella. Sabemos también que para él nada era oscuro, ni tampoco sencillo, que su pincel no era un pincel, sino un pájaro vivo que lo llenaba de pavor y de alegría. Pero nada sabemos de su sexo, ni de su pobre frente, repleta de luz como un diamante. Vincent, decimos con amargura, no era como nosotros, criaturas cubiertas de sombra, nietos de un esplendor que ya no existe. Pero tampoco él nos devolvió el fulgor perdido. La santidad de su arte no nos libró del mal, ni de los trapos sucios de la vida. Nos deja solamente sollozos, cuervos, girasoles, una oreja cortada y una pipa de madera. La destartalada luz de sus zapatos nos deja su mirada pura y el cielo brillante de Arles y una silla amarilla. No es mucho, probablemente, pero desde entonces, la noche estrellada no es obra de Dios, sino de Vincent. Escrito en Milán entre el año 1990 y 1992. Recuerdo Vincent de Jorge Eduardo Eyelson y recuerdo poemas sobre Vincent Van Gogh en la obra poética peruana, pero un lugar donde todo esto converge es en Colección Privada de Marco Quijano, a quien hoy extrañamos mucho. Más allá de las múltiples coordinaciones que hemos intentado desde ese programa con Marco Quijano, no ha sido posible que él nos acompañe presencialmente para esta conversación en vivo, ni tampoco para grabarla previamente. Así que hoy su ausencia se siente más, pero no es una ausencia que nos va a evitar plantearnos algunas ideas claves sobre lo que es la poesía y también, por supuesto, sobre lo que supone su poesía. Ya saben ustedes, querida audiencia, que Colección Privada o los colores ocultos de la turbación está en los enlaces de estos comentarios, de tal modo que ustedes pueden acceder a leer el poemario completo, que de por sí les voy contando lo siguiente. Lo que hizo Marco Quijano aquí es decidir dos cosas. La primera, que los poemas, cada uno de estos poemas, nos fuera hablando de un cuadro de Vincent Van Gogh. De tal modo que son los cuadros quienes nos enuncian algo, dialogan con nosotros. Y por otros lados, en este poemario, no solamente esos cuadros de girasoles y de cuervos nos hablan, sino también están esos poemas en los cuales Vincent Van Gogh toma la voz en primera persona y nos confía cosas. Y esa confidencia también está en el libro. Por otro lado, el libro está articulado, por supuesto,
con citas textuales de Vincent Van Gogh, de su libro, entre otros, Cartas a Theo, que todos conocemos. Todo esto que les digo, vamos a ir aterrizándolo poco a poco, porque además tenemos una comentarista experta que nos acompañará hacia el final. Cuando me acercaba yo a los ratos de esta entrevista, que al final no se está dando, recordé un libro que a mí me gusta mucho de entrevistas, un libro peruano que llevó adelante Roland Forbes, uno de los más grandes peruanistas, nacido en Francia, y uno de los grandes cultores de la investigación en torno a la poesía y la narrativa en el Perú. Y en este libro hay algo que a mí me llama la atención y que es motivo de esta mención. Aquí hay entrevistas a escritores del Perú, escritores y escritoras. Aquí hay entrevistas, por supuesto, a Eleodoro Vargas Vicuña, Manuel Escorza, Julio Ramón Ribeiro, Edgardo Rivera Martínez, Guillermo Thorndike. También está, por supuesto, Aida Balta. Está una lista importante de escritores, pero también están consignadas dos entrevistas que nunca se lograron dar. A Miguel Gutiérrez, alguien tan querido, y a Mario Velatín, a quien hemos leído desde que él comenzó a publicar en el Perú. En este libro, donde hay entrevistas a escritores, como este programa consiste en entrevistas a escritores, hay dos grandes bloques con entrevistas que no se pudieron dar. Permítame contar la anécdota para complementar este panorama tan peculiar que les planteo. Roland Forbes tenía el hábito de mandar por correo electrónico un cuestionario a quienes quería entrevistar. Y este cuestionario era para que quien iba a ser entrevistado redactara sus respuestas. Y así lo hizo con varios escritores, como Leila Bartet y muchos más. Cuando Miguel Gutiérrez recibe el cuestionario de una veintena de preguntas, y esto aparece en el libro, mediante correos electrónicos de ida y vuelta, Miguel le dice a Roland Forbes: le agradezco mucho el interés por mi obra, pero muchas de las preguntas que aquí me está formulando ya las he contestado en otras entrevistas del pasado. Son cosas que ya he dicho. Pero también es cierto que son 20 preguntas tan ambiciosas que a mí no me da la vida para responderlas, que esto me va a tomar muchos días y yo le pido que me disculpe, que decline la oportunidad de la entrevista que usted me brinda para el libro tan sólido que usted publicará, pero que la verdad esto me desborda mucho. Y es así que Miguel Gutiérrez, mediante un correo muy cordial, le dice a Forbes: no a la entrevista. Y con Mario Velatín, ese sólido narrador de quien recordamos por lo menos Salón de Belleza y tantas piezas breves notables, le dice: bienvenida a las preguntas, yo le contestaré cuando vuelva a México, que estoy de viaje. Y Roland Forbes le escribe: pero ¿cuándo me manda la respuesta? ¿Cuándo me manda la respuesta? Y Mario Velatín le dice: la verdad, Roland, son muchísimas, son veintitantas. ¿Podría usted reducirme el cuestionario? Intente responder unas cuantas. Y Forbes le dice: no, usted responda a las que quiera, ni se preocupe. Y los correos van y vienen, pasa Navidad, pasa Año Nuevo, o sea, pasa el tiempo. Y Roland le dice: pero usted va a responder. Y Mario Velatín le contesta por un correo: todo eso está aquí. Ya le comencé a contestar, pero ya no encuentro el archivo. Y me voy de viaje y de vacaciones. Y hay un momento en el cual Roland Forbes le dice: creo que usted no me va a responder, ¿no? Y Velatín le dice: la verdad que sí me gustaría, pero no sé, ya estoy en otra cosa. Y entonces, siendo este un libro de entrevistas, este libro Palabra Viva, que esta mañana revisaba en vista de que tal vez no iba a funcionar la entrevista con Marco Quijano, más allá de las buenas voluntades y los esfuerzos, recordaba que a veces vale la pena que la audiencia o el público sepa que si una entrevista no se hace, no se queda perdido el conocimiento. Y el conocimiento que hoy quiero compartirles tiene que ver con este libro, pero también con algo más. Y es que, gracias a la gente amiga de Libros a mí, tenemos una lectura de Marco Quijano de uno de los poemas de este libro. Y a partir de ahí hilaremos dos o tres ideas que ustedes seguramente valorarán. Así que primero, agradecer a Libros a mí, a la gentileza de acceder a esa lectura, y soltamos video. Soy Marco Antonio Quijano y les voy a compartir el poema La habitación de Van Gogh en Arles. Este poema tiene un epígrafe que dice:
Ningún ingenio fue grande sin mezcla de locura. Séneca. La habitación de Van Gogh en Arles. Me levanto cuando termina el día a merodear polvo, cargado con impaciencia, soledad, bolsillos miserables, sabiendo que el murmullo de lo vivido hace huelga entre mis labios, mudez que vaticina un rencoroso invierno y poca luz alrededor de los retratos. Salgo a reconocerme y tocar el ruido de las horas que ayer me pertenecían, pero solo encuentro distancias que se desprenden de mis pasos, como aves que blasfeman su vuelo. Todo se ha vuelto impronunciable en la estación de la vigilia, ni pedir auxilio, ni sacarse uno de sus colores. Busco apresurado, apretándome a las calles, restregado en sus muros como un grafiti ilegible, el fondo de la luz anclada en mis pensamientos. Aquella luminiscencia que logre darme sentido, y al atravesar las veredas, el humo, los atajos, estoy acorralado por el canto ritual de los cerros, por música estéreo ebria estridente, por coloreados carteles de fiesta chicha que desordenan mi apariencia con azules sacudidas, fuera de horario, fuera de sobriedad. Logro zafarme antes de las últimas consecuencias, o quizás después, y al cruzar la calle descubro al pasado con un tufo igual al mío, aferrándose a voces enronecidas bajo garúas que mudan mi cuerpo a un color translúcido. Todo pasa tan rápido cuando uno es un bulto trasnochado y pierde la correcta pronunciación fácilmente. Un laberinto de gestos y gritos ahora me acompaña y confundo el amanecer con la aflicción oculta en vasos vacíos, sin percatarme de que siempre regreso a la soledad de mi silla o a campos de trigo, desplegando la sucia sombra de estas salas imaginarias, incierto artilugio levantado a mis espaldas que me detiene con su ausencia, y en medio de la bulla, el pasado indiscreto recorriendo mis más desvergonzados deseos, mis trazos, mis documentos, CV, incierta formación académica en las más altas veredas, proactivo con disponibilidad de girasoles y pinceladas incendiarias, y yo mandándole a la niebla por meterse en asuntos ajenos, desmantelo el sueño para seguir los destellos de un amanecer detenido en relojes alucinados. Las botellas truenan y caminando en círculos llego a otra vereda. En las cenizas, las voces han encontrado su guarida y sumido en el alcohol no me recobro y quiero regresar, pero sigo encerrado en esta ciudad que llega a todas partes, al mar, a los aretales, a la melancolía, con edificios que me miran de reojo y se apagan con desprecio, con encendidos burdeles que se abren a la noche, iluminando más que sus iglesias, este camino que me lleva de regreso a lo que he sido muy lejos de mi sonrisa menguante, y mientras todo se apaga, un dolor impronunciable se agita en mi memoria, elevándose como un violento puño a punto de golpearme la cara. Rastreo el significado del sueño, pero una duda me encierra en los espejos. Mis manos reconocen aquella puerta, la elíptica penumbra que bordea mi entorno, esa precariedad que resplandece de largo, me sumerge en torpes oscuridades, pero aún poseo un poco de luz que averigua el enigma acuchillado en mi pecho. Otra vez he vuelto impuntual a mi litera, con la palabra herida, sin nada que me alumbre. No sé mi sombra ni enhebrarme al tiempo. Cierro la puerta. Es hora de asumirme en esta habitación de olvido. Esta ha sido la voz y presencia de Marco Quijano. Gracias a Libros Amiga y a José Miguel Silva por la gentileza de brindarnos el video. Cuando Quijano recibió el premio Copé de Poesía en el 2017, dio un discurso en el cual contaba lo siguiente. Mi padre me regaló mis primeros libros a los 7 u 8 años. En esa época, también me llevó a conocer lo que era una exposición de pintura. Este fue el inicio del camino que me trae hasta la ceremonia de hoy, decía él, recorrido que, más allá, debe continuar. Cuando uno se acerca al poemario de Marco Quijano, uno no solamente tiene los poemas, sino que además Marco consigna, bajo los títulos de sus poemas, el año en el cual se pinta el cuadro que supone el diálogo de sus versos, indica la tipología de la plástica, óleo sobre lienzo, por ejemplo,
nos da la medida del cuadro y dónde está ubicado. Por ejemplo, la habitación de Van Gogh en Arles está en el Musée d'Orsay, en París. Musée d'Orsay es un museo que seguramente algunos de ustedes han podido visitar. Es un museo no tan grande, ni remotamente grande como el Louvre, pero es fascinante porque es el museo donde están los impresionistas. En lo que aparentemente fue una estación ferroviaria, están allí obras de Monet, obras de Cézanne y obras de Gauguin y obras de Van Gogh. Y entonces la experiencia que uno tiene al entrar a ese museo es una experiencia de color que en el siglo XIX revolucionó la pintura. Porque la revoluciona, porque nos muestra no cómo es la vida en realidad, tal cual una fotografía, sino que los impresionistas, como Vincent Van Gogh, no están interesados en competir con esa representación de lo que se mira, porque la fotografía ya existe, sino que quiere representar lo que se siente al contemplar la realidad. Cuando uno piensa en la hermosa noche estrellada de Vincent Van Gogh, recuerden esos azules, esas estrellas que hacen espiral, no es que la realidad tal cual una fotografía la capte así, sino que es el modo en el cual la experiencia del artista te la refleja, ya no solo con sus sentidos, sino también con sus emociones. El poemario de Marco Quijano, entonces, tiene el mérito de acercarnos a Vincent Van Gogh y a su obra, teniendo en cuenta estas variables. Yo les confieso algo, como mucha gente, tengo enorme debilidad por la pintura de Vincent Van Gogh, y no solamente me da el gusto de visitarla en este hermoso Musée d'Orsay de París, sino que incluso he frecuentado exposiciones mucho más extrañas. Hay una que tal vez ustedes alguna vez puedan disfrutar, y es una experiencia 3D, en tres dimensiones, donde nos permiten no solamente mirar los cuadros, sino tocarlos y sentir con la yema de los dedos la textura de estas pinturas y comprender por el volumen de los brochazos que hay ahí, los brochazos de la pintura, del trabajo del artista, la intensidad, el volumen, como si uno estuviera pasando la mano sobre colinas y dunas en un desierto. Es fascinante el no solamente contemplar la pieza artística, sino a la vez tener opción táctil de acercarnos a la obra. Lo que consigue Marco Quijano en Colección Privada o Los colores ocultos de la turbación es acercarnos muchísimo más a la dimensión de Van Gogh, que no solamente tiene que ver con los cuadros que nos lega, que nos brinda a la humanidad, este artista al cual solemos pintar como alguien, pintar en el sentido de perfilar, como alguien torturado o turbado, sino también nos acerca a su palabra, la palabra que puede estar detrás de toda esa de décadas de trabajo pictórico. También es cierto que cuando uno lee este libro, y los invito querida audiencia, a que revisen el enlace de esa transmisión y encuentren ahí Colección Privada para leerla en línea, uno también se reencuentra con este libro, que son las cartas que Vincent Van Gogh enviaba a su hermano Theo. Recuerden que Vincent Van Gogh no consiguió vender ningún cuadro de todas las hermosuras que pintó, salvo excepción de uno, dice la mitología, quizá algunos más, pero es un hombre que siempre vivió en grandes dificultades económicas, de tal modo que Theo, su hermano, un pasante de arte y un hombre que tenía una fe indesmayable por el arte de este otro ser singular, pues financiaba todo, financiaba los materiales para pintura, financiaba la vida que tendría que tener, la vivienda que él mantenía. Hay una carta de las muchas desgarradas de Vincent a su hermano Theo que dice lo siguiente: si supieras de lado lo que hay de mejor en el envío, y si consideraras estos cuadros que te mando, como un pago de mi parte, en deducción de
todo lo que te debo, 10 de mayo de 1888. Entonces, el día en que yo hubiera aportado algo así como 10.000 francos de esta manera, me sentiría más tranquilo. El dinero gastado ya en otros años debe volver también a nuestras manos, por lo menos en valores. Todavía estoy en esto. Y esas cartas en las cuales hay una sensación permanente de Vincent de que no consigue vivir de su arte, de que no consigue que aquello en lo cual él cree fervientemente, que es su pintura, que hoy consideramos genial e irrefutable, no le permite subsistir en un mundo que no encuentra en su manera de abordar lo artístico, en su manera de afrontar el mundo, introducido por su mundo onírico, por sus sentimientos, sus emociones y sus sentidos, todo eso en un lienzo. Ese mundo que no le retribuye económicamente a lo que hace, va también extraviando en él algo que ya era extraviado de una mente tan frágil. Las cartas a su hermano Theo son profundamente conmovedoras, pero además de conmovedoras son una muestra de amor elevadísimo. El amor de dos hermanos capaces de apoyarse, incluso peleándose. Gente que es capaz de poner sus diferencias y sus discrepancias en favor de algo que está por encima de ambos, la obra. Y en la obra de Quijano, en colección privada, también tenemos esos fragmentos, Theo, que nos permiten entonces tener una mirada integral desde la poesía, desde la visión muy peculiar de este limeño que estudió audiovisuales, una aproximación a un personaje universal y una obra de la cual todos nos sentimos patrimoniales, aprovechando los cuadros de Vincent Van Gogh, que a fin de cuentas son hoy altamente populares. Todo esto lo dirá mejor y de manera más completa la comentarista que tenemos invitada. La comentarista de hoy es muy singular también, porque está a su vez en dos fronteras. Ella es tan chilena como ecuatoriana, aunque yo la conocí en Lima. María Eugenia Delgado es una escritora ecuatoriano-chilena, como dije, que realiza talleres literarios en escuelas y en colegios. Escribe textos escolares también, el de lengua y literatura, y artículos para revistas. Se dedica a la edición y también a la corrección de estilo, además de su propia escritura en prosa y en poesía. Actualmente, María Eugenia cursa una maestría en escritura creativa en español en la Universidad de Salamanca. Ella ha publicado libros como Fuegos Grises, Fábulas del tímido tapir y sus locos amigos, una obra que fue galardonada con la mención de honor a mejor libro publicado en el concurso Darío Guevara Mayorga, del municipio de Quito, en el país donde vive ahora, que es Ecuador. Además, entre sus publicaciones me parece capital su libro Mitos y Leyendas del Ecuador. Así que ella nos ha enviado un comentario, pero no solamente eso. Le hemos pedido que, por favor, además del comentario, pudiera dialogar desde su propia poesía con la obra poética de Marco Quijano. Y aquí está ese video, para ustedes. Reciban un saludo fraterno y cariñoso desde Ecuador. Soy María Eugenia Delgado y estoy muy contenta de participar en esta ocasión en Conversaciones de Oro, un programa tan bien conducido por Juan Manuel Chávez. Para mí, transitar por los pasillos que ofrecen los versos traducidos en poemas de largo aliento del Premio Copé de Poesía 2017 denominado Colección Privada o los colores ocultos de la turbación, escrito por el poeta Marco Antonio Quijano, ha representado sin duda una experiencia lúdica a través de los sentidos y las sensaciones que cada uno de estos 13 poemas despiertan en el lector. Asistir a esta colección privada es al mismo tiempo ingresar al propio universo interno y a sus misterios, a través del ritmo que nos ofrece una voz poética clara y fluida que nos remite a sentimientos que de una u otra forma todos hemos vivido, como la nostalgia del paso irremediable del tiempo o de los amores que ya no están, la desolación y los conflictos de la existencia que nos marcan en la vida y que adquieren diversas formas a través de los recuerdos.
Marco Antonio Quijano logra desde un principio establecer un diálogo permanente con el lector, quien en ningún momento permanece pasivo al emprender su viaje por estos versos, porque de una manera muy original, el poeta hace uso de diversas herramientas y recursos que dan cuenta de su gran experiencia en el arte de escribir poesía. En esta ocasión ha convocado al afamado pintor Vincent van Gogh y lo ha traído hasta nuestra época, a habitar en una ciudad latinoamericana con sus edificios, sus costumbres, su cotidianidad y con algunos de sus poetas que de vez en cuando irrumpen con su propia voz, creando un solo ritmo poético con las intuiciones del pintor, reflejadas en una primera persona. Cada uno de los poemas tiene el nombre de un cuadro de Van Gogh. Sin embargo, la voz poética nos habla no desde la descripción del mismo, sino desde las reflexiones, vivencias y sentimientos que pudieron haber provocado su creación, y nos brindan al mismo tiempo una experiencia que combina el arte de la poesía con el de la pintura. De hecho, las figuras literarias parten de los colores de los cuadros como eje importante que conducen los versos y que se entrelazan de una manera muy bien lograda con ese libre fluir de la conciencia, en el que no es el poeta el que habla, ni siquiera la voz poética representada en el pintor, sino el poema mismo el que cobra vida para erguirse fuerte y consistente y para permanecer incluso después de su lectura vibrando en el inconsciente del sorprendido lector. He disfrutado mucho el recorrido de Colección Privada o Los colores ocultos de la turbación. Gracias, Marco Antonio Quijano, por este regalo que es tu poesía. Las obras de arte en general, como la pintura, la música y la literatura, entre otras, son las que tienen ese poder único de conectarnos con lo más profundo de nuestro ser. Y la poesía en particular, la que tiene esa facultad de hacer clic con algo que estamos viviendo en determinado momento y que nos impulsa a buscar diversas formas de expresar nuestra esencia. Marco Antonio Quijano, como da cuenta su poemario, es evidente que se vio impulsado por la pasión del arte de Van Gogh, que lo motivó a la creación de Colección Privada o Los colores ocultos de la turbación. Esto me llevó a pensar que la poesía de Konstantinos Kavafis me motivó a trasladar a mi presente interno la esencia de lo mítico como tema, y por eso he seleccionado el siguiente poema de mi creación para compartirlos. Viaje al fondo del fuego, al gran poeta Konstantinos Kavafis. Dragón de fuego negro, mítica isla en turbulenta calma, extiende tus acorazadas alas. No temas la incertidumbre de su peso anclado a la orilla de otros tiempos, ni la ausencia de viento en tu boca candente. Traspasa el muro de tu centro amurallado, ábrete en alas de mariposas eternas, de puertos dulces y salados, de vientos calmos y tormentas sin nombre. Las Ítacas primigenias de Homero y Kavafis te esperan sonrientes a la orilla del tiempo, de soles inmortales, de extintos caníbales y cíclopes de ojos que atraviesan el miedo. Dragón eterno de fuego libre, tu paso ardiente de vuelo etéreo conoce el caos invencible de tu río. Valiente danza de alas pausadas, desciende a la esencia de los glaciares y enciende por fin tu fuego. Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación al programa que conduces, Conversaciones de Oro, que tiene la magia de traspasar fronteras y de acercarnos desde diversas latitudes al disfrute literario. Me despido, no sin antes resaltar la importante labor que cumple el Premio Peruano Copé de Poesía, que impulsa y visibiliza creaciones literarias de altísima calidad como la que nos ha convocado en esta ocasión. Un abrazo grande desde la mitad del mundo. Qué alegría volver a verte, María Eugenia, aunque sea por la ruta virtual. Creo que no nos encontramos desde el año 2009, 2010, así que ya ha corrido mucha agua bajo el puente, pero igual valoro mucho el rato que nos brindas y además el hilar la poesía de Quijano con esos versos tuyos. Querida audiencia, les voy a confiar algo más.
Hoy día nos habría gustado mucho transmitir desde Fahrenheit 451, esa librería que tengo acá en el barrio, en Barceloneta. Era un plan inicial y pensado desde hace varias semanas. Y tampoco ha podido ser, por una razón feliz. Y es que los dueños de Fahrenheit son papás. Estaban a la espera de dar a luz durante ya varios días y eso hacía que la librería se abriera a ratos y muy poquito. Y hoy no tocaba abrirla por la tarde, porque hay prioridades y es un nacimiento. Así que hoy día incluso no hemos contado con la librería que tanto anhelábamos para este caso, que es una librería en la cual hemos transmitido el año pasado los premios Copé dedicados a cuento, pero también por esas razones maravillosas que es un nuevo nacimiento. Dicho esto, y agradeciendo a María Eugenia, y habiendo repasado la obra de Marco, yo vuelvo al inicio de haberles compartido algunos datos de la temperatura de la ciudad y también había aludido a Eyelson. Y entonces recuerdo que en la entrevista que Roland Forbes le hace a Jorge Eduardo Eyelson, le preguntan lo siguiente a nuestro querido poeta. Si bien hay en tus versos algunas notaciones sobre la primavera, el verano y el invierno, lo que predomina es la presencia del otoño. ¿A qué se debe? ¿Traduce un estado de ánimo angustiado o es un simple tópico literario? Y Eyelson, el autor de Vincent, del inicio de esta travesía por este programa dedicado al Copé de Poesía 2017, responde lo siguiente. El tópico puramente literario, y mucho menos el ecológico, no ha despertado jamás mi interés. Es cierto, sin embargo, que en mi juventud, a la cual pertenecen esos versos que aludes del otoño, yo identificaba mi estado de ánimo con el otoño y el invierno, estaciones míticas para mí, puesto que eran desconocidas en Lima. Aludo entonces al invierno europeo, con nieve, frío y árboles deshojados, y dorado el otoño de estas latitudes. Y dorado, como es este programa lleno de oro, no puede despedirse sin el calor con que ustedes me hacen pasar un mejor tiempo en esta temperatura atmosférica que ya baja a 9 grados. Voy a apuntar sus comentarios que nunca nos desamparan. Varios hay. Gabriel Cisneros dice, la poesía tiene la luz por la que se llega a todas las músicas. María Eugenia Lazo dice que estaba a la espera de la participación de la poeta ecuatoriana María Eugenia Delgado y que lo agradece. Dice de ella, María Eugenia Lazo, que Quijano, a su vez, tiene unas imágenes impresionantes. Leoncio Luque le mandaba saludos a nuestro poeta, Marco Quijano, brindando por la poesía. Oscar Limache, cuando el poeta no está, su palabra lo pinta de cuerpo entero. Saludos de la Pacheta de Maranga, nos dice él. Y así entonces, vamos llegando al final de esta transmisión con un comentario último de Esme Bolaños, bellísimo poema, Kenita, le dice a María Eugenia Delgado. Pues bien, esa transmisión se termina cumpliendo como debe ser con los 40 minutos de rigor que se preparan para ustedes cada semana, intentando que la próxima sea menos azarosa y quizá mejor calculada, imaginándonos transmitiendo esto en Múnich. Y hablando de imaginación, pues toca también recalar en la memoria. ¿Recuerdan aquel verso del poeta italiano y Nobel de Literatura Salvatore Quasimodo? Espero que ustedes tampoco, pues tenemos una cita cada viernes. Y es probable que el próximo sea en otro horario, porque la próxima semana hablaremos del premio Copé de Poesía vigente, el de 2019. Y la próxima, de quien ganó en este 2021, que ustedes seguramente ya lo saben, y que reservaremos el nombre para los bombos y platillos de la emisión próxima. Todo esto gracias a quién? A la gente de Gestión Cultural de Petroperú y a ustedes, querida audiencia. Ya lo saben, Juejo Manuel Chávez para ustedes, desde Barcelona y lleno de oro.